Ya en unos segundos, en cuanto tengamos el enlace, vamos a hablar con Rosario Piedra Ibarra. Ella es presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Rosario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Rosario, pues aquí saludándote. Un año ya cumpliste en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es, un año, el 16 de este mes cumplió un año. Ajá, vaya. ¿Qué se ha logrado en este lapso, Rosario? Pues muchas cosas, porque hemos tenido un trabajo muy intenso. Desde que llegué, pues me propuse que esta comisión tenía que cambiar, tenía que reestructurarse y que el centro de atención iban a ser las víctimas y que íbamos a trabajar de una manera extraordinaria para poder dar respuesta a toda esta crisis humanitaria heredada y que ahora con la pandemia nos vino a plantear un reto mayor, puesto que era algo que no teníamos contemplado en nuestro panorama. Pero aún así logramos trabajar con las medidas sanitarias que establecen la Secretaría de Salud, y lo que hicimos fue trabajar los 365 días del año, las 24 horas, ajustando los locales de atención y sin dejar de atender sobre todo las áreas sustantivas como son las áreas de queja y las visitadurías. Ajá, Rosario, llegaste en condiciones inusuales para quien aspiraba en aquel momento a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con una enorme protesta, sobre todo de panistas, de opositores al gobierno de López Obrador, acusándote de ser una prolongación política de la voluntad del presidente López Obrador y que no ibas a cumplir con autonomía tu encargo. A la distancia, ¿qué dices? ¿Qué respondes a aquellos cuestionamientos? Bueno, que yo llegué con mi conciencia muy tranquila y dispuesta a pues acabar con la impunidad, la corrupción, los dispendios y todas aquellas anomalías e inercias que existían en esta comisión, y probablemente se pensaba que pues yo iba a hacer eso, una comparsa del gobierno, como lo fueron todos los años que ha existido esta comisión, pero creo que lo hemos demostrado con hechos que no es así. Lo que se ha tenido que corregir se corrige, lo que se ha tenido que mejorar se mejora, y quien se ha tenido que ir de esta comisión pues se ha ido, y hemos cuestionado a todas las autoridades independientemente del nivel de estas, en todos los órdenes de gobierno, desde el ejecutivo, las federales, las estatales, municipales, jueces, y hemos hecho uso de todos los recursos con que cuenta esta comisión. ¿Ha habido alguna recomendación o señalamiento directo hacia la presidencia de la República a cargo del presidente López Obrador? Pues sí, claro, hemos hecho exhortos, recomendaciones. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita la de la campaña de cuenta hasta 10, que estábamos en pleno auge de que se había exacerbado la violencia hacia las mujeres, y lo que hicimos fue un exhorto, y quien inmediatamente respondió fue pues el Ejecutivo, el propio presidente de la República. En una mañanera dijo que acataban ese exhorto y retiraron esa campaña, cosa que lamentablemente no ha sucedido con los gobiernos estatales, municipales, y aún estamos en espera de esa respuesta. Rosario, ¿no se encontró ningún indicio delictivo que propiciara una consignación penal para algún expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Nosotros ahorita no estamos centrados en eso. Si se llegara a encontrar, obviamente,
pues lo daríamos a conocer. Nosotros ahorita nos absorbe la atención a las víctimas, más como desde que llegué, no, aquí no buscamos venganza, buscamos la verdad y para poder llegar a la justicia hacia las víctimas, y como hay aquí tareas pendientes, rezagos hacia las víctimas muy grandes, a eso es a lo que nos estamos nosotros abocando. Uh-huh. Y dentro del esquema de el equipo de trabajo que recibiste, ¿en qué porcentaje se ha depurado? Bueno, lo que empezamos nosotros a priorizar, vamos a decir, fueron las áreas sustantivas, porque esas son las que más nos interesan, tener personal que realmente tenga empatía con las víctimas y que esté comprometido con este trabajo. Y por ello se nombraron pues a 6 directores y se creó también una oficina especial, se clausuró la oficina de Iguala a petición de los padres de los 43 estudiantes, y esto es lo que estamos dándole énfasis porque creemos que es ahí donde tenemos que tener a ese personal. ¿Dónde despachas ahora, Rosario? Ahorita estoy en el Fixamudio, ¿sí? Uh-huh. Pero a veces me muevo al Carpizo o me muevo a alguna otra de las sedes, o incluso a los módulos itinerantes que tuvimos que poner para facilitar el acceso a las víctimas o quejosos que no cuentan con los recursos suficientes para poder llegar a estas otras sedes. Y las pusimos en varias áreas del centro histórico, ¿sí? de esta ciudad, y ahí es más bien yo me muevo hacia donde se requiere. ¿Cómo sigue el tema de la toma de la sede central en la que estabas tú ocupando originalmente? ¿Pronto sigue la ocupación ya definitivamente? Sí, sigue la ocupación, uh-huh. Pero aquí lo que yo quisiera hacer mención es que ya todas las víctimas que inicialmente tomaron estas instalaciones ya no se encuentran ahí, puesto que la CNDH hizo lo que le correspondía para atender sus demandas. Y aclaro que muchas de estas demandas, o más bien todas las demandas, no dependían no eran motivo de queja hacia la comisión, sino que eran hacia las fiscalías de los estados, hacia los gobiernos estatales, hacia la Secretaría de Gobernación, y lo que hicimos fue las gestiones pertinentes, los exhortos, las recomendaciones, lo que fuera necesario en cada caso para que ellas pudieran estar satisfechas. Y yo creo que también informarles, porque lo que ha existido en este país y sigue existiendo lamentablemente es la desinformación. Por eso te agradezco mucho la invitación de que esta comisión pues es gestora, es impulsora, acompaña a las víctimas, pero no es un órgano jurisdiccional, y lo que hace es eso, emitir recomendaciones, exhortos, y en este caso se les cumplió y se retiraron, y ahorita tengo entendido pues existe un número muy limitado que no llega ni a 10 personas que están por ahí. Aún así, nosotros siempre hemos priorizado el diálogo y estamos en ese diálogo permanente pues para poder dar solución a sus demandas en caso de que las haya. ¿Es un edificio propio o rentado, Rosario? Es un edificio que está en comodato, puesto que no es está resguardado por Bellas Artes, ¿sí? Y entonces a no pertenece, no es de la propiedad de la comisión, vamos a decirlo, pero aún así pues lo cuidamos porque es patrimonio del pueblo de México y hay que cuidarlo, y
y hacer esto. Y qué bueno que mencionas esto, porque yo tomé como una decisión el que si este edificio, o sea, está ahí tomado, bueno, yo hago un llamado, un exhorto a todas las mujeres de este país y a las propias ocupantes a que ese edificio se convierta en una instancia para atender la problemática de las mujeres que lamentablemente vivimos hoy en México, y no solo en México, sino a nivel internacional, pero a nosotros nos toca atender lo que pasa en este país, y que se convierte en una instancia de atención a las víctimas y que sea en coadyuvancia con otras instituciones, organismos, para poder dar solución a todas las demandas que hoy nos aquejan, porque me incluyo en este grupo. O sea, en definitiva, tú ya no regresarías a despachar ahí. Pues estamos nosotros viendo qué solución pacífica, dialogada podemos darle. Si en un determinado momento esto no se decidiera así, ya veríamos, pero mi intención es esa. Uh-huh. Rosario, pues ya sabes que en los chats de las redes sociales pues es implacable la opinión, y bueno, dentro de lo que están llegando comentarios al chat de esta entrevista, pues hay personas que dicen que no se ha hecho nada, que no hay nada relevante, que des un ejemplo de cómo realmente se están cambiando las cosas. Te lo transmito tal cual porque ahí está. Claro. Otras personas dicen, Octavio Martínez Soriano dice, si Rosario es muy trabajadora, por eso la golpean mucho. Pero otras personas, bueno, diciendo realmente qué cambió. ¿Qué les podemos decir a quienes preguntan realmente, en concreto, qué se ha hecho? Bueno, se han emitido 60 recomendaciones a distintas instancias gubernamentales, ¿sí? En todos los niveles, y de las cuales, o sea, cosa que antes no sucedía, 55 de ellas han sido acatadas. Entonces yo creo que esto es algo muy importante. Se han recibido 83 quejas de violencia contra las mujeres, y de las cuales pues también se han hecho en cada caso lo pertinente. Entonces yo creo que por eso hago un llamado a los medios, y en este caso un medio como el tuyo, que yo creo que es imparcial. No quiero tampoco que digan cosas que no son, sino que pues se dé a conocer todo lo que he hecho. Mi mensaje, porque no fue un informe, sino fue un mensaje, el que emití el lunes 17, porque el 16 era un día inhábil. Ahí son más de 30 cuartillas donde se va registrando cada una de las acciones que se han hecho en esta comisión, lo que se ha tenido de positivo, los rezagos, las preocupaciones que hay por ahí. Y entonces ese es el llamado que yo haría. Si los medios quisieran dar difusión a esto, pues sería algo magnífico, porque lo que necesitamos en este país es conocer la verdad, quiénes sí cumplen, quiénes no, quiénes infringen la ley, porque estamos tratando de construir la paz. Y la paz se construye a través de la verdad para poder llegar a la justicia. Rosario, me llama la atención este hecho de la poca difusión, por ejemplo, a tu mensaje de un año. ¿Cómo te fue en los medios de comunicación, digamos, los tradicionales, los convencionales, radio, televisión, prensa impresa, de medios económicamente importantes? ¿Cómo te fue? Pues creo que algunos sacaron la nota, o sea, otros sacan la nota, pero no sin decir cosas sacadas de contexto, que no son verdades o verdades a medias, y eso es lo que no se debe hacer. Yo creo que hay que aceptar las críticas, porque en una democracia es bienvenida la crítica constructiva, pero lo que no se vale es tergiversar, sacar de contexto o decir cosas sin fundamento,
falsedades sin fundamento. Entonces, ese es el llamado, pero yo creo que hay varios sí me trataron bien y creo que estamos avanzando también en este sentido. Para el siguiente año, ¿cuál es tu meta principal? ¿Qué aspiras reportar a la ciudadanía dentro de un año? Bueno, para el siguiente, hay temas que preocupan, como es la violencia de género, que es algo imperante en este país, resolver con medidas que obviamente no competen solo a esta comisión, sino que tienen que involucrarse las autoridades, tienen que involucrarse organismos no gubernamentales, en fin, tenemos que participar todos. ¿Qué más? Pues también las desapariciones, que es un saldo heredado, ¿sí? Pero también garantizar que estos hechos tan lamentables, estas violaciones de lesa humanidad, no vuelvan a repetirse en este país, dar respuesta a todas esas recomendaciones pendientes que hay por ahí en los casos de desapariciones y pues el caso de Ayotzinapa, que es un caso emblemático y en el cual ya nos hemos reincorporado porque se había ahí detenido por cuestiones internas, pero ya estamos colaborando directamente y hemos establecido las vías de comunicación pertinentes. Yo creo que estos son temas pendientes y bueno, y ver cómo se sigue avanzando en todo este contexto de la pandemia, que esperemos que pronto pues encuentren las soluciones. Rosario, más allá del trabajo que tú realices como presidenta y más allá del trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, te pregunto en lo general, en este año, por ejemplo, ¿fue mayor o menor la violación de los derechos humanos en México, en lo general? Yo creo que más bien se ha notado más la violación de los derechos humanos porque las ciudadanas, los ciudadanos se animan a denunciar, tienen esperanza, tienen confianza de que sus problemas se resuelvan. Y esto lo hemos visto con las víctimas que llegan a esta comisión, donde dicen antes ni siquiera nos atrevíamos a acercarnos porque teníamos experiencias muy lamentables. Y bueno, y vamos nosotros a tener claro que hacer también un análisis estadístico comparativo porque tenemos que demostrar con hechos y como una retroalimentación también para esta comisión de qué es lo que tenemos que mejorar. Muy bien, pues Rosario, muchas gracias por esta oportunidad de compartir contigo lo que se ha logrado durante este año, tener tus puntos de vista, tus comentarios y pues siempre estamos aquí atentos a lo que suceda en esta área tan sensible de nuestra sociedad como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es que muchas gracias, Rosario. Al contrario, muchas gracias a ti, Julio, estoy a tus órdenes. Igualmente, gracias.